de la noticia. El doctor Hernán Pérez Luz fue embajador de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas y hoy está aquí como analista para revisar uno de los temas más importantes que se han dado en las últimas horas. Doctor Pérez, buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la relevancia y cuáles son las implicaciones de los homenajes, de los reconocimientos que recibió ayer Edmundo González como presidente legítimo, según ha declarado el gobierno de manera oficial, de Venezuela en su visita a Ecuador? Bueno, fue una visita muy importante. Lo ha hecho a otros países de la región y de Europa. Como sabemos, pues el señor González fue elegido democráticamente presidente de Venezuela. Lamentablemente ahí hay una dictadura que le ha impedido a él todavía asumir el mando. Y creo que es una visita que nos honra a los ecuatorianos. Esto trasciende al gobierno del señor Noboa o trasciende a cualquier otro gobierno. Este es un problema de carácter en general de la democracia en América Latina, ¿no? Creo que hizo bien en venir, hizo bien en hacerse esta invitación. Me parece que fue un acierto y ojalá pues que esta situación en Venezuela vaya a cambiar en los próximos días. No obstante, no hay señales, lamentablemente, de cambio, aparte de declaraciones muy genéricas que han habido. No, las dictaduras no se van tan fácilmente del poder como uno piensa. Doctor Pérez, en el contexto electoral que se maneja en Ecuador, ¿se podría pensar que este tipo de eventos y situaciones ponen o dejan bien parado al gobierno nacional, que de paso el presidente en funciones también es candidato a la presidencia en el siguiente periodo? ¿Es así? ¿Usted lo ve así como de alguna manera un espaldarazo también a la gestión que ha hecho y que sigue haciendo Daniel Noboa? Bueno, creo que es un poco al revés, ¿no? El espaldarazo es del gobierno ecuatoriano al señor González. Es verdad, hay una coincidencia en el calendario electoral, pero bueno, no deja de ser eso, ¿no? El presidente González fue elegido hace poco, debería estar el 10 de enero, recordemos, como presidente ya en Venezuela, ¿no? Y ha iniciado una gira, como le decía, en varios lugares donde ha sido bien recibido, así que me parece que el presidente Noboa hizo bien en invitarlo y más allá de las trascendencias electorales, este tipo de visitas no veo que tengan una definición pues sustancial en el electorado, pero sí contribuye a la buena imagen, yo diría, del Ecuador, el que recibamos con mucho cariño y aprecio a una persona que eh, lamentablemente pues no está en el gobierno de Venezuela. Doctor Pérez, usted hace un rato dejaba entre líneas el hecho de que es una situación muy complicada que se resuelvan las cosas de manera democrática en Venezuela. ¿Qué debería ocurrir? Porque en el pasado, y es algo que regularmente conversamos con analistas en esta mesa, se han dado situaciones similares, incluso hasta más potentes. ¿Es esta una situación distinta o estamos en un escenario similar al de años anteriores? Es un escenario similar. Acordémonos que hace unos años igual se reconoció muchos países a otra persona, el señor Guaidó, me parece, En como el efecto. legítimo presidente de Venezuela. Había sido elegido por una amplia mayoría en la Asamblea. La Asamblea Constituyente lo había designado el presidente y el gobierno de Maduro simplemente no reconoció ni a la Asamblea ni a Guaidó y el señor Guaidó tuvo que salir del país. Eh, no es tan igual la situación ahora, pero sí va por ahí, ¿no? Hubo un proceso electoral, hubo un triunfo contundente. En esta ocasión quizás lo que cambió fue que hubo pruebas del fraude electoral del gobierno, pero no hemos avanzado mucho, ¿verdad? No hemos avanzado mucho. ¿Qué tiene que ocurrir? Creo que lo que tiene que ocurrir es lo que ocurre generalmente en estos casos, ¿no? De que haya una reacción militar dentro del gobierno de Maduro y una presión popular enormemente coordinada y fuerte
que lo que haga que Maduro salga del poder. De lo contrario, no creo que vaya a haber un cambio ahí. Son las 8:11 de la mañana y estamos conversando con el doctor Hernán Pérez Luz, ex embajador del Ecuador ante la ONU. Doctor, y haciendo uso justamente de su experiencia internacional, ¿puede haber alguna situación en la que entidades como la ONU o alguna otra similar puedan influir o tomar alguna decisión que empuje justamente a conseguir la validación de estas elecciones del 28 de julio? Muy difícil, oiga. Si fuese así, hubiera sido muy fácil hace tiempo que hubieran cambios en muchas dictaduras en el mundo, ¿no? Estas organizaciones no tienen un poder coercitivo como el que algunos creen que debería ejercerse. Eh, Ha habido pronunciamientos de la OEA, ha habido pronunciamientos de las Naciones Unidas, hay una carpeta abierta, un expediente abierto en la Corte Internacional Penal, etcétera. Pero las dictaduras no salen porque se lo piden la ONU o porque se lo piden organismos regionales, ¿no? ¿Verdad? Es una situación trágica que viven nuestros hermanos venezolanos. Irónicamente, pues la cuna del Libertador de América está sometida a una dictadura oprobiosa. Y esta situación política que vive Venezuela, ¿usted cree que va a seguir influyendo en esta ola migratoria que ya vive hace muchos años Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que los anuncios que han hecho la administración Trump no van a detener esta ola migratoria. Ya verán, en materia de pocos días o semanas, se verá la manera como circunvalarlas y seguirá esta. La situación en Venezuela realmente es desesperada, ¿no? Y si no avanzan hasta el país del norte, pues se quedarán en Colombia o vendrán al Ecuador o irán a Chile o Perú, que son los destinos más comunes de los venezolanos, ¿no? Doctor Pérez, para ir cerrando un poco este diálogo, hablemos un poco de la situación en contexto que genera Estados Unidos, el hecho de que el presidente, el recientemente ascendido al poder, el presidente Trump, haya tomado acciones a favor de Venezuela, al menos desde el verbo, genera quizás un ambiente en la región de forma particular distinto a lo anterior. ¿Estamos en un mismo escenario o cree usted ya en definitiva que del verbo no va a pasar? Yo creo que hay que esperar. El presidente Trump lleva apenas una semana. Efectivamente ha habido muchas declaraciones de él de un lado a del otro, algunas contradictorias, otras ambiguas, otras favorables. Eh, no es tampoco tan fácil. El presidente Trump no puede mandar una cañonera a Venezuela y sacarlo por la fuerza al gobierno. Eh, Hay leyes en Estados Unidos, hay un proceso en el Senado, hay todo un entramado para llegar a esos extremos, ¿no? Y yo entiendo que el secretario Rubio debe estar haciendo, pues presentándole al presidente Trump algún tipo de estrategia. Ahora, la presión, entiendo que va a haber una presión económica fuerte. Esa presión económica que ejerció el presidente Biden ayudó mucho a que hayan elecciones. Acordémonos que esas elecciones fueron el resultado del acuerdo que hubo en el Caribe, en una localidad, entre las partes. Ese acuerdo es el que produjo la elección que tuvimos, fuimos testigos. Probablemente van a haber otro tipo de presiones, porque sí creo que y a raíz de las elecciones, pues, o a raíz del acuerdo con Maduro de que iba a convocar elecciones, es que la intensidad de la presión económica bajó. Ahora yo creo que va a tener otra vez que hacer lo mismo Washington, pero ya le digo, mucho depende del proceso interno de Venezuela. Es allí la clave, más allá de lo que puedan hacer pues, países como Estados Unidos o como nosotros. La presión también viene por declaraciones del propio secretario de Estado en la identificación de grupos narcoterroristas que de paso salpican también a Ecuador en el momento político que vivimos. Por allí también se puede entender eso como una manera de presionar.
Claro, pero hay que pasar a los hechos, ¿no? Simplemente, claro, en diplomacia y en política internacional las palabras valen mucho, especialmente si vienen de un país tan poderoso. Pero ya llevamos bastante tiempo con esta política del, como usted le llama, del verbo, y no hemos visto resultados realmente importantes. Finalmente, doctor Luz, no lo podemos dejar ir, Pérez Luz, la situación en Colombia, ya que está tan cercana a nosotros, ¿quedará allí luego de ese retro que metió el señor Petro o cree usted que puede evidenciarse algún tipo de escaramuza en el futuro? Yo creo que va a quedar ahí. Yo creo que el señor Petro va a tener la próxima vez un poco más de cuidado en las cosas que dice. Creo que va a quedar ahí. Queremos agradecer al doctor Hernán Pérez Luz estos minutos de análisis respecto a la visita de Edmundo González, reconocido como presidente legítimo de Venezuela. Lo ha hecho ayer el propio presidente Noboa a título del Gobierno Nacional del Ecuador. Gracias, doctor Pérez, por estar con nosotros. Seguimos en Así Amaneció, ya son las 8:17 de la mañana.